su sacerdocio Dios al mundo restauró, habló a la tierra y su poder de nuevo al hombre dio. Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a la clase dominical del manual Ven, sígueme. Bienvenido cada uno de ustedes en este día. Quiero decirles que esta clase de este día es muy especial para cada uno de los niños varones de la Iglesia de Jesucristo, porque la clase de este día se titula El poder de la divinidad. ¿Qué significa esto, mis niños? ¿Quién es la divinidad? La divinidad es nuestro Padre Celestial. Entonces significa que el poder de la divinidad es el santo sacerdocio dado a los hombres dignos de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Esta revelación se la dio el Señor al profeta José Smith en Doctrina y Convenio 84. Y veamos, mis niños, como ya les expliqué, la clase se titula El poder de la divinidad. La divinidad es nuestro Padre Celestial y el poder de la divinidad es el santo sacerdocio. Vamos a ver, el título de la clase se encuentra en Doctrina y Convenio 84:20. Y así dice el Señor: así que sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas, la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad, no se manifiesta a los hombres en la carne. ¿Qué significa esto, mis niños? Sin el poder del santo sacerdocio, no puede mostrarse a los hombres el poder de Dios. Porque recordemos, mis niños, Dios es el sumo sacerdote. Entonces, sin este sacerdocio, mis niños, no puede, dice, sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Es necesario, mis niños, que esté en la tierra el sacerdocio para ministrar las ordenanzas de Dios. Vamos a ver, mis niños, cuáles son algunas de las ordenanzas que ustedes han recibido. Recordemos, a través del sacerdocio de Aarón, hemos recibido el bautismo por inmersión, recuerden, y recibimos la ordenanza de la Santa Cena. De manera que es tan importante tener el sacerdocio de Aarón para recibir las ordenanzas salvadoras. Porque el Padre Celestial dice que el sacerdocio nos prepara para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y leeremos en Doctrina y Convenio 18. Dice el Señor: y el Señor también confirmó un sacerdocio sobre Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Y este sacerdocio continúa y permanece para siempre con el sacerdocio que es según el santo orden de Dios. Entonces, mis niños, en la antigüedad el sacerdocio mayor se llamaba o se conocía como el sacerdocio del santo orden de Dios. Pero para no repetir mucho el nombre de la divinidad,
se cambió el nombre a sacerdocio de Melquisedec. Entonces, mi niño, el sacerdocio arónico es una línea del sacerdocio de Melquisedec, o sea que están unidos, o sea que actúa bajo la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Así lo dice aquí el Señor en esta revelación. Y este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de los misterios del reino. Sí, la llave del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el sacerdocio mayor? El sacerdocio de Melquisedec. ¿Y cuáles son las ordenanzas que ministra el sacerdocio mayor? Pues miremos, dice que es el evangelio que posee las llaves de los misterios del reino de Dios. Sí, la llave del conocimiento de Dios. ¿Cuál es esa llave del conocimiento de Dios, mis niños? Esa llave es aquella llave que ata en la tierra todas las cosas, así como las que están en el cielo. Los misterios de Dios concierne las ordenanzas salvadoras que solo se ministran en los templos del Señor. Por eso son conocidas como las ordenanzas salvadoras, porque son las que nos ayudan a recibir la exaltación, o en otras palabras, vivir en el reino celestial. Recordemos siempre los tres reinos. Es necesario el santo sacerdocio Melquisedec para prepararnos y volver a nuestra mansión celestial. Y vamos a ver cuál es la responsabilidad del sacerdocio de Aarón. Dice, y continúa el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio. ¿Cuál es el evangelio preparatorio, mis niños? Pues aquí veremos la respuesta. El cual es el evangelio de arrepentimiento y el bautismo por inmersión. Dice, el bautismo y la remisión de pecados y la ley de los mandamientos carnales. Entonces, mis niños, el sacerdocio menor ministra las ordenanzas, así como dice aquí, el del evangelio preparatorio. El evangelio preparatorio lo forman el bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Esa es la responsabilidad de los hombres dignos de la iglesia que tienen el sacerdocio arónico. Ahora bien, los que tienen el sacerdocio Melquisedec, como dijo aquí, es el que tiene las llaves de los misterios de Dios. ¿Cuáles son esos misterios, mis niños? Las llaves del sacerdocio tienen el poder para imponer las manos sobre la cabeza y derramar bendiciones sobre la cabeza de los hijos de Dios para que puedan vivir eternamente con Dios. Esas ordenanzas son la confirmación para recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos. Además, mis niños, el Señor continuó diciendo que, dice en el 27, hizo que continuara en la casa de Aarón entre los hijos de Israel hasta Juan, quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Este sacerdocio arónico estuvo en la tierra hasta Juan el Bautista, que lo recibió, mis niños, aquí veremos, porque se bautizó mientras aún estaba en su niñez. Juan el Bautista se bautizó aún cuando eran unos niños, al igual que ustedes, cuando tenía 8 años, porque a la edad de 8 años, mis niños, es que estamos en un estado de responsabilidad. Entonces Juan el Bautista se bautizó igual que ustedes a los 8 años. Pero miren la bendición,
el Espíritu Santo lo recibió desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Quién era la madre de Juan el Amado? Se llamaba Elizabeth, que era prima de María, la madre de Jesús. Y María, estando embarazada del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, fue a visitar a su prima Elizabeth, estando encinta las dos. Pero vean que cuando María saluda a Elizabeth, el niño de Elizabeth salta de emoción, y en ese mismo acto recibe el Espíritu Santo del propio Jesucristo, que estaba en el vientre de su madre María. Qué bendición saber estas cosas. Pero además, mis niños, recibió este sacerdocio cuando tenía la edad de 8 días, dice. Cuando tenía la edad de 8 días de edad, el ángel de Dios lo ordenó para este poder, para el poder del sacerdocio de Melquisedec. Desde esa generación, mis niños, viene que el sacerdocio arónico, lo ordenó al sacerdocio arónico a Juan el Amado, un ángel del Señor. Desde allí, mis niños, el sacerdocio arónico se obtenía en la antigüedad a través, mis niños, de linaje. ¿Qué significa de linaje? Porque papá lo tenía que tenerlo el hijo, el sobrino, el primo, así, por puro linaje. Pero ahora no, mis niños. Ahora el sacerdocio, sea sacerdocio mayor y sacerdocio Melquisedec o el sacerdocio arónico, se obtiene a través de vivir una vida recta, vivir una vida santificada. Y entonces el Señor siguió diciendo: y además los oficios de maestro y diácono son dependencias necesarias que pertenecen al sacerdocio menor. Escuchen, muy especial para uno de ustedes, mis varoncitos que hoy están en la clase. Vean, dice que los oficios de maestro y diácono son dependencias del sacerdocio de Aarón. Entonces ustedes muy pronto van a ser ordenados al sacerdocio de Aarón en el oficio de maestro, según su edad. Otro va a recibir el sacerdocio de Aarón en el oficio de diácono. ¡Qué bendición, mis niños! Maestro y diáconos solo pueden ser los niños varones, porque son los llamados a servir en la mesa del Señor. Pero ¿cuáles son las responsabilidades del maestro? ¿Cuáles son las responsabilidades del diácono? Pues ayudar a preparar la Santa Cena y ayudar a repartir la Santa Cena al poseedor del sacerdocio arónico para compartirla entre la congregación. Qué bendecido cada uno de ustedes, mis niños. Esfuércense por vivir una vida recta para que puedan ministrar la cena del Señor. Es un gran privilegio, mis niños, que ustedes puedan llegar a tener ese oficio de maestro y diácono para ayudar a los líderes de la iglesia que tienen el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio Melquisedec. Porque así dijo el Señor: porque quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios, de los cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu Santo para la renovación de sus cuerpos. Tenemos un cuerpo renovado cuando guardamos los mandamientos de Dios y somos fieles poseedores del santo sacerdocio, ya sea el sacerdocio mayor o sea el sacerdocio arónico. Por eso el Señor dice que por medio del sacerdocio
podemos volver a su presencia. Es por eso, mis niños, porque solo a través del sacerdocio podemos obtener el evangelio de arrepentimiento. Así lo dijo el Señor, porque dice, y continuó el sacerdocio menor que tiene la llave del ministerio de ángeles, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo. Este es el evangelio, para ser administrado o ministrado por el sacerdocio arónico, el arrepentimiento y el bautismo. Entonces el Señor siguió diciéndonos en Doctrina y Convenio 28, dice en el 30, ya lo vimos, vamos a ver en el 40, dice, así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que Él no puede quebrantar ni tampoco puede traspasar. Veamos, mis niños. Sí, qué especial. Entonces aquí les voy a explicar el 40. Dice, todo el que recibe el sacerdocio, recibe este sacerdocio por juramento y convenio. ¿Cuál es este sacerdocio que se recibe por juramento y convenio, mis niños? Les diré que el sacerdocio que se recibe por juramento y convenio es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué diferencia, mis niños? Juramento. Juro o prometo a Dios guardar todas sus leyes. Y entonces, el sacerdocio arónico solo es conferido por convenio. ¿Qué es un convenio? Un pacto entre Dios y el hombre. ¿Qué responsabilidad del sacerdocio Melquisedec? Se obtiene por juramento y convenio. Yo juro y hago convenios con Dios. El arónico, yo hago convenios con Dios. Como ven, se omite el juramento. Qué bendición, mis niños, de poder saber estas cosas. Hay de aquellos que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos. Qué especial. Por tanto, así como dije a mis apóstoles, de nuevo os digo, que toda alma que crea en vuestras palabras y se bautice en el agua para la remisión de pecados, recibirá el don del Espíritu Santo. Aquí viene, mis niños, aquí viene la función o el oficio del sacerdocio de Melquisedec. Una vez que somos bautizados por inmersión para perdón de pecados, viene la promesa que recibiremos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo se obtiene por la imposición de manos de un poseedor del sacerdocio. Desde la antigüedad, mis niños, ha estado el sacerdocio en esta tierra. En cada dispensación del Evangelio, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos del profeta José Smith, ha existido el santo sacerdocio. ¿Por qué, mis niños? Porque el mismo Señor Jesucristo fue poseedor del santo sacerdocio. Y miremos por qué, mis niños, dice, aunque era hijo, lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nombrado por Dios, sumo sacerdote, según el nombre de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo fue el gran sumo sacerdote, ordenado por Dios, de manera, mis niños, que nadie toma para sí esta honra, sino el que es ordenado por Dios, como lo fue Aarón y como lo fue Jesucristo mismo.
Así lo dijo Pablo en Hebreos 5:4. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. De manera que aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no tomó para sí esta honra, sino que la obtuvo bajo la autoridad de su Padre. Qué bendición poder saber las Escrituras, mis niños, porque de esta manera entendemos que todas las revelaciones dadas al profeta José Smith son verdaderas y son palabra de Dios. Así siguió diciendo el Señor a través de Pablo en Hebreos. Pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habrá aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. No es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué quiere decir, mis niños? El sacerdocio ya no se obtiene mediante linaje, se obtiene por tener y llevar una vida de rectitud. Esforcémonos de ahora, mis niños, para llevar una vida en rectitud, porque muy pronto tendrán el privilegio de ministrar en su oficio de maestro y diácono, también en los santos templos del Señor, ayudando a aquellos hermanos que han partido al otro lado del velo y no han conocido este evangelio en esta tierra. Van a ayudar a hacer bautismos por nuestros antepasados en los templos del Señor. Prepárense, mis niños varones, y también las niñas. Podemos servir en la casa del Señor cuando lleguemos a la edad de 12 años. Vivamos dignos de obtener una recomendación para entrar a la casa del Señor. Pero dirán aquellos que son nuevos conversos en la iglesia, ¿pero por qué están hablando de ese sacerdocio? ¿Cómo es que aún está ese sacerdocio en esta iglesia? De la manera siguiente, mis niños. Aún Pedro, Santiago y Juan, estando en su ministerio terrenal, porque Jesucristo estaba en la tierra, no poseían el sacerdocio. Pero el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal le prometió a sus apóstoles, a Pedro, y a ti te dará las llaves, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese es el poder sellador que se obtiene a través del sacerdocio Melquisedec. ¿Y cuándo le dieron el sacerdocio? Cuando le prometió Jesucristo darle ese sacerdocio, lo llevó al monte de transfiguración a Pedro, Santiago y Juan, y allí en el monte de transfiguración se aparecieron Elías el profeta y Moisés, y confirieron el sacerdocio de Melquisedec a Pedro, Santiago y Juan. De esa línea viene, mis niños, el sacerdocio que hoy se encuentra restaurado en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Juan el amado, en el río Susquiana, se le apareció como un ser resucitado al profeta José Smith, impuso sus manos sobre la cabeza y le confirió el sacerdocio arónico. Juan y Pedro y Santiago le confirieron el sacerdocio mayor al profeta José Smith. Por eso hoy, mis niños, cada uno de ustedes estamos gozando de las bendiciones eternas
a través del santo sacerdocio. Testifico con todo mi corazón que esta es la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Está conformada por profetas, apóstoles, 70. No tengo ninguna duda. He encontrado esta verdad en las Santas Escrituras. Y el Señor promete, protege y viste. Dice, el Señor protege e inviste a los misioneros con poder. Vamos a ver de qué manera el Señor inviste a los misioneros con poder. Vamos a leer en Doctrina y Convenio 81. Dice el Señor: por tanto, no os afanéis por el día de mañana, por lo que habéis de comer o beber, ni que os habéis de vestir. Quienes os reciban allí, estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra, y mi espíritu estará en vuestros corazones, y mis ángeles alrededor de vosotros. ¡Qué bendición, mis niños! Cuando los misioneros de tiempo completo andan predicando este evangelio, quien va delante de ellos sobre su rostro es Jesucristo mismo y los ángeles a su alrededor. ¡Qué bendición, mis niños! Dice, y el que lo recibe, y el que os recibe a mí me recibe. Todo aquel que recibe a un siervo de la iglesia de Jesucristo, recibe al Señor. Y aquel que no haga estas cosas, no es mi discípulo. Y derramarán plagas y no serán quitadas de la tierra, hasta que yo haya cumplido mi obra, la cual se ha de acortar en justicia, hasta que me conozca. Todos los que quedaren desde el menor hasta el mayor, y serán llenos del conocimiento del Señor, y vean ojo a ojo, y alcen sus voces, y al unicénito canten de nuevo el cántico diciendo: el Señor de nuevo ha traído a Sión, el Señor ha redimido a su pueblo, conforme a la elección de su gracia. Esa es la misión, esa es la responsabilidad de los poseedores del sacerdocio, traer el cántico nuevo a los corazones de aquellas personas que estén listas para recibir este evangelio de salvación. Y no solo en el libro de Doctrina y Convenio prometió el Señor a sus discípulos o a los misioneros protegerlos, también les prometió en el Nuevo Testamento a Pedro, Santiago y Juan. Veamos qué les prometió. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos impondrán sus manos, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentado a la diestra de Dios. ¡Qué bendición, mis niños! Cuando Jesucristo comisionó a sus discípulos a predicar este evangelio, les dio la promesa de protección, la misma promesa que dio en Doctrina y Convenio 88 al profeta José Smith, que se aplica a todos y cada uno de nosotros. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Sé con todo mi corazón que solo a través del santo sacerdocio podemos obtener la vida eterna y el máximo galardón de todos los dones, la exaltación para vivir en el reino celestial. Comparto mi clase y mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.